Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles este día de hoy, 22 de enero del 2023. Su hermana en Cristo del grupo de oración, Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón. Hoy en este día, hermanitos, vamos a compartir la lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, de los versículos 10 al 13 y el versículo 17. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe me han hablado que hay rivalidad entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Kefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanitos, el día de hoy San Pablo nos hace una súplica, nos está pidiendo, nos está rogando, nos dice, les ruego, hermanos, en nombre de Cristo. No nos está pidiendo por Él, sino que nos está pidiendo que en nombre de Jesús, nuestro Señor, que terminemos con las divisiones, dice. ¿Qué divisiones? En la familia, no sé cómo estés en tu familia. Esta lectura o esta palabra que San Pablo les decía a la comunidad de Corinto en aquel entonces es para nosotros también el día de hoy. Y a lo mejor para las comunidades, si perteneces a alguna comunidad o alguna parroquia o algún movimiento de la iglesia o en tu propia familia. ¿Por qué? Porque estas divisiones, siempre hay divisiones. Y no quiere decir que nunca vayan a acabar, ¿verdad? O que quizás sin divisiones no se pueda vivir, no sé. Pero nos habla especialmente sobre las divisiones. Decimos divisiones, dividir, es decir, causar como que haya una indiferencia, como que haya esa división que divide hacia un lado y hacia otro, ¿verdad? En la familia decíamos que esto también se da en una comunidad, en una parroquia. Tristemente se dan estas cosas, se dan todavía en nuestros tiempos. Si desde la casa se dan, imaginémonos ahora en una comunidad o en una parroquia, que es un lugar donde habemos muchas personas de diferentes razas, de diferentes colores, de diferentes idiomas, con historias diferentes, con un pasado, ¿verdad? Que todos hemos tenido una vida y quizás con defectos, con muchos... Pues muchas cosas que se nos han ido pegando, muchas cosas que hemos ido cambiando, pero que quizás también hay muchas cosas que no hemos querido o no hemos podido ir dejando, y que esto muchas veces nos divide y sobre todo que afecta a las personas de nuestro alrededor. Pongamos como ejemplo un matrimonio. En un matrimonio, si en la pareja no hay comunicación y no se saben soportar, no se tienen paciencia, no hay amor entre ellos, imaginémonos una pareja así en casa, peleando constantemente, gritándose enfrente de los hijos, faltándose al respeto. Esto causa división, tanto en la pareja como en los hijos, en la familia. Los hijos pueden tomar el lado del papá o el lado de la mamá, y no se trata de esto, de que la mamá le pregunte al hijo de si nos separamos o nos vamos, tú con quién te vas, o el papá le pregunte al hijo. No se trata de hacer más división, no se trata de dividir, sino que nos dice San Pablo
Pónganse todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Pónganse de acuerdo, es decir, que haya esa comunicación, háblenlo, platiquen, terminen con esas divisiones, pónganse de acuerdo. Quizás no tengan los mismos modos de pensar, quizás la manera de llevar a cabo algo que se lleve a cabo en casa, por ejemplo, la manera de hacer la comida del esposo, de la esposa, la manera de la limpieza en la cocina, quizás no estén de acuerdo, pero si se llega a un acuerdo, si se habla, si por ejemplo cocinó la esposa, el esposo le puede ayudar a lavar los trastes, o cocinó el esposo y la esposa está ahí y no lava los trastes, entonces el esposo, quizás los dos trabajan, se va a molestar y puede decir, bueno, yo estoy haciendo de comer, pues debería ayudarme a lavar trastes, y a veces no es así, o viceversa, ¿verdad? Vamos a ponerlo de una de las dos maneras. El punto es que en este ejemplo no se trata de decir o de gritar, sino hablarlo, llegar a un acuerdo. Oye, los dos trabajamos, yo hago esto, tú haces lo otro. Pero que se llegue a un acuerdo, ¿para qué? Para que no haya divisiones. Nos dice San Pablo, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Que encuentren un mismo modo de pensar. ¿Qué modo de pensar? Ahí ya no es pensar solamente lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo, sino ponernos a pensar o también ponernos en el lado del otro, ponernos en el lugar del otro, también mirar lo que él necesita, no estar siempre buscando lo que tú quieres y que siempre se haga como tú quieres. Se tiene que oír la voz también del otro. Se tiene que escuchar, no simplemente a veces dejarnos llevar por arrebatos, dejarnos llevar por impulsos, porque decíamos, esto como consecuencia afecta no solamente a ti primero como persona, al hermano, a la hermana, a tu esposo, esposa que estás ofendiendo, sino que afecta a todas las personas a tu alrededor. Viéndolo más adelante que nos dice la palabra. Y esto lo vemos porque San Pablo nos dice, esto ya en cuanto a personas, digamos, en una comunidad o en una iglesia. Vamos a ponerlo también en una iglesia. Puede ser de ambas maneras. Quizás dirás, yo no estoy en una comunidad, pero a lo mejor estás en tu parroquia, sirves en tu parroquia, o incluso, aunque no lleves a cabo un servicio, estás en tu parroquia y muchas veces criticamos, juzgamos, ofendemos, y esto lleva a causar división porque hablamos de esto afuera o hablamos enfrente o donde hay más personas que están escuchando, y a veces se quedan con una mala impresión de alguien a quien estamos juzgando. Entonces eso nos lleva a causar división nuevamente. Y San Pablo nos recuerda y nos dice que no debemos de hacer esto. ¿Por qué? Porque a veces decimos o tomamos el lugar de una persona o nos ponemos en el lugar de otro. Él pone el ejemplo de él mismo, de Pablo, de Apolo, de Kefas, es decir, de San Pedro. Ellos que eran predicadores, que eran apóstoles de la palabra, que llevaban el evangelio a las diferentes ciudades, comunidades, y a veces entre las mismas personas de comunidades a donde ellos iban, quizás existía esta rivalidad o esta división de que a unos quizás les gustaba como predicaba Pablo, a otros a lo mejor como a Apolo y a otros a lo mejor como a San Pedro. Pero San Pablo nos dice, ¿quieren dividir a Cristo? ¿Quieren dividir? Estamos llamados a la unidad, a esforzarnos por vivir en la unidad, por formar esa unión, el amor, la entrega con la familia, que es la comunidad o la parroquia, a esa iglesia de Cristo que somos tú y que soy yo también, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de nuestro Señor. No a dividir. Aquí nos dice, ¿quieren dividir a Cristo? Es como los dos vamos al templo y nos quejamos ante Jesús porque cada quien vemos las cosas de diferente manera. Y yo voy y le platico a Cristo de una manera que porque un hermano me ofendió, me hizo esto, pero no fui para hablar con el hermano, sino que voy acá y ando pregonándolo, divulgando por diferentes lugares, hablándolo enfrente de los demás, en vez de primero
platicarlo con el Señor, pedirle al Señor las palabras y ir con el hermano y decirle, no hacer a Cristo, dividirlo hasta cierto punto, ponerlo entre la espada y la pared, que queremos que nos dé lado a nosotros, cuando no va a ser así. Porque Dios nos llamó a que nosotros pongamos atención en esas diferencias, que somos diferentes, sí, somos diferentes, pero San Pablo nos invita, pónganse de acuerdo, terminen con las divisiones, dice, encuentren un mismo modo de pensar. Todos fuimos llamados por Jesús, por Cristo nuestro Señor. Él es la luz, nos dice el Evangelio el día de hoy. Nos dice, es el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, por si luego gustas leerlo. En esto nos habla el día de hoy, donde dice, la gente que vivía en oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz que ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Fíjense, nos está diciendo, la gente que vivía, todos nosotros somos parte de esa gente a la que Jesús vino a llamar, a la que Jesús eligió y que por eso estamos en la iglesia, porque Él nos dio esa luz, Él nos dio esa gracia de poder reconocer nuestro pecado, de poder salir de esas sombras de muerte, de esos apegos, de esos vicios, de esos arrebatos, de esos impulsos, que Él nos ha dado esa gracia. Él, Jesús, Cristo, es el que te sacó a ti y que me sacó a mí y que no quiere que haya división entre nosotros. Que va a haber algunas diferencias, sí, porque tú y yo no somos igual, pero que podemos trabajar en esas diferencias, en esos defectos. 1, soportándonos. 2, habiendo ese diálogo. 3, reprendiéndonos, corrigiéndonos. Todos cometemos errores y lo hemos hecho y no estamos exentos de volverlos a cometer. Pero con la luz del Señor, con su ayuda y con su gracia, podemos llegar a ese acuerdo, a un mismo modo de pensar, dice San Pablo. Y ya no es el pensar tuyo, sino el pensar a la luz de la palabra, lo que Jesús te pide y lo que Jesús me pide a mí. Trabajemos en esto, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos inspire, que Él sea nuestra luz, que Él sea nuestro guía, que sea nuestro consejero cuando tengamos que tomar decisiones, para que no nos dejemos llevar por arrebatos, que no nos dejemos llevar por impulsos. Y si pasa, ¿por qué no pedir perdón? ¿Verdad? Pidámosle a Mamita María también, que interceda por nosotros, que por medio de su intercesión nos alcance esa gracia de que vayamos todos como iglesia de Dios trabajando en la unidad, no en dividir, en unir a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a la comunidad, a la iglesia, a la familia. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto. Hasta luego.